Bueno, hola, buen día. Hoy en el Ateneo Virtual de la Urgencia, el día de la fecha, tenemos el honor de que nos acompaña el doctor Eduardo Weinstein, médico pediatra, ex jefe de la Unidad 5 de este hospital, creador del grupo de trabajo de enfermedad de Kawasaki o síndrome de Kawasaki, que nos va a hablar de este tema que todos los pediatras tenemos en la cabeza, pero que muchas veces no conocemos en profundidad. Así que muchísimas gracias, Eduardo, por venir a hablarnos de este tema y bueno, te dejo en tus manos. Bueno, buen día a toda la audiencia de estos Ateneos virtuales de alta calidad. Agradezco la invitación, es un honor para mí para estar aquí con ustedes y agradezco al Departamento de Urgencia y al doctor Manuel Wilkins. Bueno, vamos a hablar hoy del síndrome de Kawasaki, síndrome de Kawasaki que eh, es un conjunto de signos y síntomas sin etiología precisa, como todos los síndromes, y el objetivo es que puedan diagnosticar todas las variantes en la guardia y poder instaurar el tratamiento oportuno. Comencemos. Como todo, es bueno comenzar siempre por la definición. ¿Qué es el síndrome de Kawasaki? Es una vasculitis febril aguda multisistémica. Febril siempre, aguda, empieza y termina, afecta los vasos pequeños, las arterias pequeñas y medianas, autolimitada porque en el tiempo dura 2 meses, la etiología es desconocida, la patogenia es inmunológica sobre una base genética. El 85% de los casos son niños menores de 5 años, pero puede extenderse hacia la adolescencia. El diagnóstico, para que ustedes puedan hacerlo, se sigue basando en los criterios principales y asociados que en 1967 publica el doctor Tomisako Kawasaki. Y el impacto de la enfermedad es sobre el endotelio vascular y sobre todo en el corazón, que afecta en un 30 o 40% como expresión de pancarditis por los métodos que podemos nosotros usar, tanto electrocardiograma, ecocardiograma, laboratorio y clínica, y impacta sobre las arterias coronarias en un 20% de los casos no tratados, dejando chicos sanos con arterias coronarias de mucha edad. La mortalidad es baja, más desde que se instauró el tratamiento, después vamos a hablar, pero la morbilidad sigue siendo importante y debemos prestar atención a esto para prevenirla con el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Este es el doctor, el del medio, el doctor Tomisako Kawasaki, a su lado el doctor Kato, que fue el hemodinamista de Kawasaki, y que realizó un estudio importantísimo en Japón con 600 biopsias endomiocárdicas en etapa aguda, mostrando sobre 600 pacientes correlativos, mostrando que el 100% tenía miocarditis. Y este es un joven doctor que le está hablando con varias reuniones que tuve el honor de poder dialogar y aprender del doctor Kawasaki. ¿Y dónde se distribuye algunos datos epidemiológicos? Es una enfermedad de distribución mundial, pero predomina en la raza oriental, pero no en todos los orientales, sobre todo en los japoneses y en los coreanos, no tanto en los chinos. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. La incidencia en esta población es en menores de 5 años es de 100 cada 100.000. En nuestra incidencia es de 10 cada 100.000. Hay que tener en cuenta que cada 4 años puede haber brotes de esta enfermedad donde se duplica o se triplica
el número de casos. O sea, nosotros, para que se den una idea, en Japón hay 15.000 casos por año, de los cuales el 20% puede quedar con lesiones coronarias. Nosotros tenemos en el hospital de niños aproximadamente internamos 10 pacientes por año y cada 3 o 4 años entre 20 y 25. ¿Cómo se distribuyen? ¿Cuándo aparecen en el tiempo? Es una enfermedad que se puede ver todo el año, pero los picos son en el invierno, fines del invierno y fines de la primavera. Estos datos que ustedes ven acá se reproducen esta es la serie del Hospital de Niños, y en la serie Niños Garrahan, que son más de 800 pacientes seguidos a 35 años, se replica exactamente igual. Lo mismo que en la edad. La edad para los orientales es menores de un año, desde los 40 días hasta los 13 años. Nosotros, en los no orientales, tanto en la serie que les comentaba como en la bibliografía internacional, perdón, se nos fue la tecnología, vamos a estar. La edad media es de 3 años, con un rango de 1 a 144 meses, o sea, desde muy chiquititos hasta la adolescencia. Pero el 85% son menores de 5 años. ¿Cuál es la etiología? En la definición decíamos que era desconocida, o sea, cualquier antígeno bacteriano, como ustedes ven, estos son sacados de la serie de nuestro hospital, bacterias, virus, el coronavirus NL63, en el 2005 se habló de ello, el COVID y otros que se han puesto como limpiadores de alfombras. Nuestros pacientes no tenían alfombras y no las limpiaban. Digamos que cualquier antígeno puede actuar como un superantígeno, estimular el sistema inmune y producir una enfermedad o síndrome de Kawasaki en aquellos pacientes predispuestos genéticamente. Y hay 2 genes involucrados muy importantes, que son el ITPKC y el CAPS2. ¿Qué son estos genes? Estos genes regulan la inmunidad y la supresión de los linfocitos CD8 tóxicos y producen un trastorno en la supresión de la expansión del sistema inmune y producen esta enfermedad de etiología desconocida, de base genética y de fisiopatología autoinmune. La fisiopatología, como les decía, es una desregulación del sistema inmune, donde se ve un patrón de linfopenia CD8, linfocitos citotóxicos, pero que cuando cumplen su función producen una supresión de la expansión de los CD40 linfocitos activados, que producen citoquinas, sobre todo las que más se ven en la enfermedad de Kawasaki, en los síndromes inflamatorios multisistémicos, son desde la interleuquina 1 con picos de interleuquina 6, TNF e interleuquina 10 como expresión de la inflamación y los mediadores inflamatorios. Hay un aumento de la producción de óxido nítrico, se presentan las moléculas de adhesión del endotelio y hay anticuerpos anticélulas endoteliales, o sea que es una endoteliopatía de base genética y fisiopatología inmunológica. Un poco para situarnos en el marco de lo que es esta enfermedad. Pero, ¿qué nos pasa a nosotros en la guardia? Este es un Ateneo de emergencia. ¿Cómo la diagnosticamos? Bueno, podemos decir, como decía en la definición, que es una enfermedad febril en el 99% de los casos. Y hay formas indolentes en un 1%, pero que es lo menos frecuente, donde pueden no tener fiebre. Pero el 99% tiene fiebre, fiebre mayor de 38 grados, y es una fiebre que puede tener cualquier patrón, desde una fiebre en aguja, una fiebre tipo Malta, una fiebre remitente, intermitente, pero no mejora ni con antitérmicos ni con antibióticos. Y se acompañan de 5 criterios principales que había diagnosticado el doctor Kawasaki, que había propuesto para hacer el diagnóstico. Uno de ellos
que se ve en el 84% de los casos, es la inyección conjuntival. Inyección conjuntival sin secreción. No hay secreción de ningún tipo. Esto es la expresión del trastorno vascular de la vasculitis en la esclera, como todos los síntomas. O sea, fiebre más inyección conjuntival, más exantemas, cambios en la piel, que en los pacientes pequeños, menores de 12 meses, se expresan muy frecuentemente como eritema polimorfo o como eritema morbiliforme, pero que en los mayores en nuestra edad se da mucho como exantema escarlatiniforme. Pero nunca tienen vesículas o ampollas. Como no tienen secreción en los ojos, no tienen vesículas o ampollas en la piel. También puede ser purpúrico alguno de los ejemplos. A esto se le suma que en las extremidades, y esto es expresión del territorio vascular más grande, que es la piel, en las manos se ven edema duro que no deja Godet en manos y pies, y en las palmas y en las plantas puede haber eritema, puede haber edema y eritema juntos o por separado. Donde hubo edema y eritema, alrededor de los 10 días o a partir de la semana, aparece una descamación, sobre todo en dedal. Y en los niños menores de 1 año o menores de 2 años que todavía usan pañales, hay un eritema muy importante en la zona del pañal que remedia una dermatitis del pañal y que es donde empieza la descamación. O sea, en los ojos no hay secreciones, no hay vesículas ni ampollas en la piel, y en las manos aparece la descamación en forma más tardía. El criterio de fiebre, como les decía, es un criterio que dice más de 5 días. Pero ya cuando un paciente tiene 3, 4 días y no se encuentra diagnóstico, uno puede empezar a sospechar si aparecen algunos de estos síntomas. Y también los cambios en la boca, en las mucosas. La lengua es bien característica y se dice lengua escarlatiniforme, lengua escarlata, que es una papilitis que al principio puede ser blanca, pero después es bien similar a la lengua de la escarlatina. Pero ustedes, como le decía en epidemiología, un chico de 1 año, 2 años, o hasta 3 años, no tienen tanta enfermedad estreptocóxica con fenotipo de escarlatina. Los labios se hinchan, sobre todo el labio inferior, siempre es mucho más grande que el labio superior, edematizado. Después se fisuran, queilitis, costras, queilitis angular y sangran. Esto todo. Pero en la boca no hay úlceras. No hay secreción, repito, para que quede, no hay secreción ocular, no hay ampollas ni vesículas en la piel y no hay úlceras en la boca. Los ganglios, como expresión de la desregulación del sistema inmune, de la inmunidad celular, se agrandan. Y se ve esta característica, son ganglios de 1 a 1,5 centímetros, que pueden ser uni o bilaterales, y se acompañan a este cuadro febril, como vemos acá, con inyección conjuntival, cambios en la boca, y listo. Estos son los 5 criterios principales. Con 4 criterios y fiebre y la exclusión de otra enfermedad, uno puede hacer el diagnóstico de presunción de enfermedad de Kawasaki típica. Por eso, y esto es una vasculitis, volviendo a la definición, por eso Kawasaki le puso el nombre de síndrome linfomucocutáneo. Esa es la definición, con afectación cardíaca y coronaria. Pero en estos criterios principales, con 4 de estos criterios y fiebres, hay que ponerle los criterios asociados, que es la expresión de la vasculitis en otros territorios. La expresión de la vasculitis en el sistema nervioso central da que estos pacientes febriles con estas características
de criterios principales que debo decirles que aparecen y desaparecen, o sea que si ustedes los ven, es importante. Si no, deben tenerlos en mente e interrogar si lo tuvieron o no. Y hoy, gracias a Dios, hacemos muchos diagnósticos por fotos, tanto por Android como por todas las plataformas de los teléfonos. Y estos pacientes están irritables. ¿Qué dicen los padres? No es mi hijo. Esta es la foto de una irritabilidad, todos pacientes de la serie de nuestro hospital, como ven, con la boca colorada, ganglios, y esto es la expresión del letargo, que es menos frecuente. También se pueden ver signos meningios, como presencia de una meningitis aséptica con pleiocitosis monocítica, 10%, y rara vez aparecen convulsiones. Ven el labio más hinchado, y después vamos a ver este signo que es interesante. O sea, se asocia irritabilidad, se asocia el impacto cardiovascular, o sea, una pancarditis, desde pericarditis, miocarditis, valvulitis. Entonces es muy importante recurrir al electrocardiograma, porque la miocarditis, como dijo Cato y yo les mostraba, se da en el 100%. El signo clínico más común de la miocarditis es la taquicardia y el pulso tenso en los episodios cuando baja la fiebre. Es muy importante tomar el pulso, y tomando el pulso ustedes van a ver que tienen una taquicardia mucho mayor para la edad, a pesar de no estar febriles en un chico irritable. Esto se ve en el electrocardiograma, donde pueden ver alteraciones de repolarización, ondas Q, bloqueos, alteraciones de la onda P, en este caso ven un QT prolongado. Y el ecocardiograma, que mostrará agrandamiento, alteraciones en la válvula mitral o tricúspide, alteraciones en derrame pericárdico o alteraciones en las coronarias. También el compromiso, y esto se ve muy frecuentemente en el aparato digestivo, se llama complejo abdominal, que se caracteriza por dolor abdominal, diarrea, y en estos pacientes es donde se ve la hidropesía de la vesícula biliar, de paredes finas y alitiásica. El compromiso hepático se ve como transaminitis, con transaminasas que duplican, triplican los valores superiores para el método que ustedes tengan en el hospital donde trabajen. La ictericia se ve menos frecuentemente. Una cosa importante es la uretritis. En epidemiología, no les mostré, pero se da más en varones que en mujeres, 2-1 aproximadamente. Y en el varón se ve una meatitis, y en las nenas se ve alteraciones en el análisis de orina. O sea, hay una piuria o una leucocituria que muchas veces induce error en un paciente febril, como que es una infección urinaria. Se les da antibiótico y cuando se brotan dicen que es una farmacodermia, y no es así, porque es una piuria estéril. O sea, transaminasas elevadas, orina patológica, complejo de dolor abdominal, hidrovesicular. Artritis y artralgia se ven en la etapa aguda, nosotros llamamos a etapa aguda en los primeros 10 días, ya lo hablaremos, de las pequeñas articulaciones de manos y pies, esa mano edematizada que les impide deambular o tomar asir cualquier elemento en los chicos un poquitito más grandes. Las queratitis se ven sobre todo en los orientales. Nosotros no hemos tenido muchas queratitis, es una queratitis puntiforme que remite sola espontáneamente y no requiere tratamiento. Algunos tips cuando uno revisa a los pacientes. Como decíamos que es una desregulación del sistema inmune y que por eso se ven las adenopatías cuando se expresa su transición hacia la inmunidad humoral, la BCG se reactiva, sobre todo cuanto más cerca de la vacunación, o sea, en los pacientes más pequeños. Pero si ustedes ven un paciente y miran la BCG y preguntan a los padres, ¿esto estaba así y no está, y tienen esto o esto?
esto es una enfermedad de Kawasaki, y es expresión de la fisiopatología que le mostré. Lo mismo cuando ven Raynaud, no es frecuente, pero los occidentales son los que más de estos tipos tienen, que es Raynaud y gangrena periférica. Vuelvo a decir que estas fotos son de la serie del hospital, no tomadas de ninguna base de datos ni de la inteligencia artificial. Nosotros vimos cuál es la definición, cuál es la fisiopatología, cómo se da, cuáles son los signos principales y asociados, y entonces cuando tenemos un paciente febril, pedimos un laboratorio. Esto nos sirve para poder analizar y decir, ¿estamos frente a una enfermedad de Kawasaki o no? El hemograma con recuento de plaquetas. En el hemograma vamos a ver leucocitosis como expresión de la hipercitoquinemia, las plaquetas que se van a ver normales en los primeros 10 días y después puede haber plaquetopenia o que puede haber en esos primeros 10 días plaquetopenia, es un signo de gravedad, y las plaquetas empiezan a subir cuando el paciente mejora y se le va la fiebre entre los 10 y los 15 días. O sea que hiperplaquetosis no significa que vamos a poder diagnosticar en la etapa donde podemos dar el tratamiento en la enfermedad de Kawasaki. Sí, si vemos un paciente con hiperplaquetosis, que se le fue la fiebre, podemos decir, bueno, pudo haber tenido una enfermedad de Kawasaki. El aumento de las plaquetas en un paciente febril en la etapa aguda, la causa más frecuente es las neumonías y las supuraciones pleuropulmonares y no la enfermedad de Kawasaki. Pero como expresión de las citoquinas, interleuquinas 1 a 10, aumenta el eritro, la proteína se reactiva, la transaminitis en el hepatograma. En el proteinogramo pedir albúmina como expresión de gravedad, la caída de la albúmina en una enfermedad inflamatoria severa es importante. El ionograma plasmático es importante, porque en la enfermedad de Kawasaki se ha asociado mayor compromiso coronario, menor posibilidad de responder a los tratamientos en los pacientes que tienen hiponatremia. Hiponatremia menor de 134 miliequivalentes por litro. La piuria estéril. Todo esto es para valorar inflamación, para valorar daño miocárdico, la CPK, la CPKMB, las troponinas y el péptido natriurético cerebral. Cualquiera de los péptidos natriuréticos, el más sensible es el de terminal NT. Lo tenemos en el hospital, no en todos lados está disponible, pero si ustedes tienen un hospital general o en una clínica, pregunten si esto lo están utilizando en el laboratorio en terapia intensiva o en unidad coronaria, porque van a ver que esto les va a ser muy útil. Este marcador explica en parte esta hiponatremia y a valores más altos, más compromiso coronario. Una radiografía de tórax de frente, tele, se puede utilizar en cualquier hospital y nos va a dar la imagen, si es por un micoplasma, por ejemplo, de alguna alteración, o un virus, de alguna alteración intersticial que no hace a la enfermedad, pero sí nos va a hablar del tamaño del corazón. Un electrocardiograma es fundamental por las alteraciones, y si tienen la posibilidad de hacer una ecocardiografía con un cardiólogo en guardia, como nosotros tenemos en nuestro hospital, es bueno. La ecografía abdominal es sobre todo útil cuando aparecen los datos del complejo abdominal. Bueno, tenemos todos estos datos, tenemos todos estos análisis, ¿cómo los distribuimos? Decíamos que es una enfermedad autolimitada. Se denomina una enfermedad trifásica. ¿Qué quiere decir? 3 fases. La fase aguda, que va desde el día de que comienza la fiebre hasta los 10 o 12 días, que es donde ustedes van a ver todas estas características principales y asociadas, es decir, la fiebre, la inyección conjuntival, el exantema, el edema de manos y pies,
el ganglio, los cambios en la boca, la irritabilidad, el dolor abdominal, la piuria estéril, la artritis de pequeñas articulaciones, la eritrosedimentación elevada, la PCR elevada, la leucocitosis neutrófila y todo la hidropesía vesicular. Todo esto se ve en esta etapa y la pancarditis. Esta es la etapa de oro desde el día 5 al día 10 para poner el tratamiento. El tratamiento del cual vamos a hablar disminuye las lesiones coronarias y mejora la miocarditis. De 40% de miocarditis la disminuye rápidamente y la expresión coronaria baja de un 20% a menos del 3%. O sea, nosotros estamos haciendo una intervención terapéutica que va a mejorar el futuro de este paciente, que no sea un enfermo coronario de poca edad. Entonces, esta es nuestra responsabilidad en el diagnóstico. Y esta es la etapa ventana o etapa de oro, entre el día 5 al día 12. Pasada la etapa aguda, empieza la etapa subaguda, donde van remitiendo los síntomas, se puede ir la fiebre, y ahí aumentan las plaquetas y ahí hay artritis de grandes articulaciones. Empieza la descamación y la vamos a mostrar, la descamación y la hiperplaquetosis. Estos dos son datos tardíos para iniciar el tratamiento, aunque debo decirles que si el paciente continúa febril, los reactantes de fase aguda están altos y el compromiso miocárdico que existe, se debe tratar igual, pero la potencia del tratamiento ya es menor que en la etapa de oro. Pasado los 30 días empieza la defervescencia, la tercera etapa, donde no hay síntomas y ustedes van a encontrar estrías transversales que les mostraba en la etapa, en la diapositiva de los cambios en las extremidades, que son estrías transversales que se llaman líneas de Bo y que puede haber manchas en las uñas de tipo marrón anaranjado o como uñas en dedal, como se ve en la psoriasis. Y si uno ve esto en la guardia, interrogue si había tenido una enfermedad febril y pide un ecocardiograma, porque puede aparecer una sorpresa. La mortalidad que es baja se da en la etapa aguda por miocarditis aguda, insuficiencia cardíaca intratable por ruptura valvular, en la etapa en los primeros 10 días. La mortalidad por infarto agudo de miocardio o ruptura de un aneurisma coronario se da entre el día 25 y 30. Posteriormente, en el seguimiento a largo plazo, se da como secuela de miocardiopatía o de enfermedad coronaria. Ubicados un poco en tiempo y espacio, si nosotros vemos en la guardia lo que se denominan casos típicos, atípicos, casos incompletos y formas graves, esas son las clasificaciones de la agrupación de los pacientes. Los casos típicos son aquel que tiene fiebre, que tiene más de 4 criterios principales, como vemos en esta foto. Nadie puede dudar que esto es una enfermedad de Kawasaki. Sin embargo, estos pacientes son remitidos tardíamente al hospital o no son diagnosticados o hay errores diagnósticos, los diagnósticos diferenciales que después vamos a ver. O errores diagnósticos de infección urinaria, escarlatina, tratamientos con antibióticos. Edema de manos, como ustedes ven, los signos agrupados. Casos típicos, más del 80%. Esto es responsabilidad nuestra que no se pase. ¿Por qué? Los casos incompletos, y no es lo mismo incompleto que atípico, los casos incompletos son los que tienen menos de 4 criterios, pero que tienen criterios acompañantes: complejo abdominal, compromiso cardiológico, piuria estéril, transaminitis. Estos hay que tener un alto índice de sospecha.
Y les voy a mostrar que el uso del laboratorio de un algoritmo que está validado y lo pueden encontrar en la bibliografía que después les daré, y el seguimiento por un mismo médico o dejar bien asentados los datos hace que se pueda hacer el diagnóstico con una sensibilidad muy alta y una especificidad muy alta. ¿Cuál es el algoritmo? Este es uno de ellos, está simplificado, pero se lo voy a plantear como un escenario. Hay un chico que viene con fiebre de más de 5 días, con 2 o 3 criterios clínicos, y a uno le parece que es enfermedad de Kawasaki. Hace un laboratorio para ver si tiene inflamación, PCR y eritro. Si la PCR y el eritro son bajas, hay que seguirlo. Y si la fiebre desaparece y no descama, no fue enfermedad de Kawasaki. Si la fiebre resuelve, pero hay descamación típica, o ustedes ven esas líneas transversales mucho tiempo después, pídanle un ecocardiograma. Pero supongamos que la inflamación es alta. Y esta inflamación alta con eritro alta, PCR alta, leucocitosis, le agregamos 3 criterios de laboratorio importantes, que son la albúmina baja, las transaminasas altas, la hiponatremia y las plaquetas si están bajas. Con estos criterios de laboratorio, albúmina baja, hiponatremia, plaquetopenia si existe o plaquetas normales, nosotros tenemos que pensar que esto puede ser una enfermedad de Kawasaki y vamos a pedir un eco. Si el eco es positivo, no hay duda, hay que tratarlo, pero si no tenemos un eco, tenemos que pedir el electrocardiograma, porque esto no estaba en las guías de tratamiento y ahora se ha puesto hace muy poco en un consenso de expertos, porque si encontramos alteraciones en el electro inespecífica y encontramos un paciente taquicárdico sin fiebre, tratémoslo y le pedimos el eco al otro día. Hacemos el tratamiento, si la fiebre persiste, bueno, pueden consultar a gente que tenga más experiencia, les vamos a dar nuestros datos o a quien tengan en su área de trabajo. Si la fiebre desaparece, bueno, y el eco era normal, puede ser que sea una enfermedad poco probable. Pero este algoritmo, si seguimos estos pasos, si hay seguimiento y hacemos un electro, van a ver que van a poder hacer el diagnóstico. Les voy a mostrar algunos casos incompletos donde se ve que la taquicardia es muy importante. Esto es pregama, que es el tratamiento que vamos a hablar, con alguna onda U, como ustedes pueden ver acá, un QT prolongado, alguna onda U. Se le da el tratamiento y 12 horas después esto desaparece, porque esto regula el sistema inmune y rápidamente disminuye la inflamación. Se ha dicho que el tratamiento clínico de la enfermedad de Kawasaki remeda al tratamiento quirúrgico de la apendicitis aguda. Una vez operado, el paciente mejora rápidamente. Y es un signo posterior al tratamiento que valida que eso sea una enfermedad de Kawasaki, porque si no lo es, no mejora. Los casos atípicos o indolentes, como se llama ahora, son aquellos que tienen síndrome urémico hemolítico, que no tienen fiebre, que tienen un solo signo, son difíciles en todo el mundo. Lo importante es que en un síndrome febril prolongado que no se encuentre causa, se investigue el corazón a ver si no tiene aneurismas, porque los aneurismas coronarios se ven en muy pocas enfermedades en pediatría y la más frecuente es la enfermedad de Kawasaki, que es la primer causa de enfermedad cardiológica adquirida hoy en día, superando a la fiebre reumática. Les hablaba de nuevos marcadores que se utilizaron mucho después de los síndromes inflamatorios multisistémicos del COVID, pero que en el hospital nosotros los usamos desde el año 2015. Y esta bibliografía es del año 2016, hay abundante bibliografía. Pero les voy a mostrar por qué. El ProBNP es un péptido natriurético cerebral que aumenta sobre todo con cambios
depresión o de dilatación del miocardio. Pero es un marcador de fase aguda que es inducido por la interleuquina 6. Y se han hecho este estudio en pacientes, se midieron en pacientes que tenían enfermedad de Kawasaki en la etapa aguda, con valores altísimos, fuera de los rangos normales, como ustedes pueden ver acá. Y se hicieron después del tratamiento en la convalecencia, donde baja. Y se hicieron como controles niños febriles de la misma edad, donde el péptido era normal. O sea que en la enfermedad de Kawasaki marca, en los febriles no, Kawasaki no marca. Cuanto más alto era el ProBNP, más alteraciones coronarias. Cuando más bajo era, había menos alteraciones coronarias. Estas son las diferencias estadísticas. Y esto explica en parte el dato que se veía en muchos artículos que decían, cuanto más hiponatremia hay, más enfermedad coronaria. La hiponatremia se explica un poco por la secreción de péptidos natriuréticos, no en su totalidad, pero es importante. Y es un muy buen marcador para hacer el diagnóstico en casos incompletos, y si no baja en la etapa subaguda, es un buen marcador junto con la PCR y el resto del laboratorio en los casos prolongados, no respondedores o que requieren un retratamiento. Sigamos. Las formas graves, que son formas diferentes. Síndrome de shock por enfermedad de Kawasaki o síndrome de activación macrofágica, que se da en las enfermedades autoinmunes. Gracias a Dios, este síndrome se ha visto muy poco. Nosotros lo hemos visto en un solo paciente en nuestra serie, que ahora se los mostraré. Pero el síndrome de shock por Kawasaki se ve entre el 2 o el 5% de las series en todo el mundo en occidentales. No van a encontrar esta descripción ni en los chinos ni en los japoneses, salvo en algunos coreanos. Por eso no hay bibliografía de ese tipo en estos grupos étnicos. ¿Cuál es la enfermedad? La definición. Pacientes que tienen shock, con los signos de shock, que tienen hipotensión para la edad y que tienen síntomas incompletos y que están fuera de la edad. ¿Qué quiere decir? Nosotros dijimos que nuestros pacientes tienen 3 años, los orientales son más bajos, pero no tienen esta enfermedad, o sea, y que el 85% era hasta los 5 años. Estos pacientes tienen más de 5 años, o menos de 1 año, o menos de 6 meses, o son adolescentes. Si esto les remeda el síndrome inflamatorio multisistémico, tienen razón, porque estos pacientes son incompletos, tienen mucho dolor abdominal, tienen shock distributivo, tienen plaquetopenia, pueden tener leucopenia y linfopenia. Y el patrimonio de esta enfermedad es un ascenso, una desregulación enorme con un ascenso terrible de la interleuquina 6 y la interleuquina 1, interleuquina 10 y TNF. Por lo cual hay que tratarlos agresivamente y van todos a terapia. Ya hablaremos un poquito del tema. Es otro escenario de la guardia. Esos pacientes tienen que internarse en unidades de terapia intensiva donde se pueda monitorear correctamente los tratamientos. ¿Y por qué hay que hacer los tratamientos? Para evitar el daño coronario, que es de ostium hasta distal. No es una enfermedad arteriosclerótica, es una vasculitis, una endoteliopatía, dilataciones, estenosis, dilataciones. Enfermedad coronaria en Rosario, gangrena distal, infarto agudo de miocardio. Este paciente es un paciente que ha atendido, que entró como un síndrome bronquiolítico en una clínica, no mejoraba, también insuficiencia cardíaca,
tenía solo inyección conjuntival 6 meses y hoy está a los 8 años para emprender un trasplante cardíaco. Otra paciente que nos llegó derivada tardíamente a terapia intensiva del hospital, con diagnóstico de pericarditis purulenta, enfermedad de Kawasaki típica, no tratada, tratada con una endocarditis, se rompe la arteria coronaria derecha y se muere de un hemopericardio, un fallo de bomba. O sea, se puede, haciendo el diagnóstico, se pueden evitar estas complicaciones, y las complicaciones más tardías, que son enfermedades, bueno, si quisieran dar, podríamos ver esta coronariografía, esta hemodinamia, pero se ve que no da. Pero bueno, estas son las coronarias de pacientes dañados a largo plazo. Hoy esta es una resonancia magnética, y todo esto lo podemos evitar tratando en la etapa aguda esta enfermedad. ¿Cuál fue nuestra experiencia en el hospital? Hasta el año 2000 nosotros no teníamos un diagnóstico de casos incompletos. Los casos incompletos pasaban inadvertidos. Hicimos mucha docencia en esto desde el año 86 en adelante, donde creamos el grupo de trabajo de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los enfermos. Desde el año, hicimos la retrospectiva desde el año 76, que fue el primer caso, y con la docencia se empezaron a ver. Fíjense que había 5% de casos incompletos, y esto es lo que marca la bibliografía, 29%. Los casos atípicos, que antes se diagnosticaban como atípicos del síndrome de Shock, 4%. Vamos a seguir, bueno, estos son datos de nuestros laboratorios, pero lo que les quería mostrar: síndrome de shock por Kawasaki. El 2% de nuestra serie, que habrán visto que es de 320 pacientes hasta el año 2000, ahora tenemos ya casi 400 pacientes seguidos a muchos años desde los primeros pacientes, ¿no? Casi 40 años. Bueno, son 5 casos. Ustedes ven que hay chicos muy pequeños, 4 meses, chicos de 6 años, 6 años, 8 años, fuera del rango de edad. Los días al diagnóstico son tardíos porque es difícil. Enfermedad atípica una, pero en general son incompletos o atípicos. Todos tienen compromiso, y nosotros lo tratamos a estos pacientes con gamma-globulina, corticoides y aspirina. No utilizamos en ningún caso en esta serie agentes biológicos, que los utilizamos más tarde después del COVID. Bueno, esto es otro dato de los criterios asociados, muy frecuentes. Cuando aparece en el año 2000 la pandemia, se describe el síndrome inflamatorio multisistémico, MIS-C-PIMS, o síndrome de shock por Kawasaki, que estaba descrito antes de la pandemia. Es muy similar. Nosotros propusimos que esto era muy similar a las definiciones, y que la diferencia es que era asociado a un antígeno nuevo, que era la espiga de la variante Wuhan o Delta, que producía mucha linfopenia, mucha disregulación CD8, y que producía un daño, una expansión muy importante, y que tenía los criterios incompletos, con gran compromiso abdominal, con plaquetopenia, y que no respondían al tratamiento instaurado. Esto era igual al síndrome de shock por Kawasaki, pero se pensaba que podía ser otra enfermedad, y se trató como otra enfermedad. En noviembre del 2023 aparece en el New England Journal of Medicine un grupo de Francia, de Lyon, que toma todos los pacientes con síndrome de shock por Kawasaki prepandemia, los síndromes inflamatorios, como ustedes ven acá, que estaban asociados a COVID, y los previos a la pandemia, síndromes inflamatorios no asociados a COVID. Ellos corren en citometría de flujo
los CD4, la expansión del sistema inmune, y les hacen un panel virológico a todos los pacientes, solo encuentran el coronavirus, las variantes que le dije, en los pacientes asociados a COVID, en los prepandemia, tanto de uno como otro, y toda la expresión de las corridas y las interleuquinas era exactamente igual. O sea que son enfermedades que tienen un cabalgamiento, un overlap, y que son prácticamente indistinguibles. Bueno, cuando tenemos todos los diagnósticos, tenemos que hacer los diagnósticos diferenciales. Puede ser una mononucleosis infecciosa. Los pacientes pequeños no tienen la enfermedad típica del síndrome mononucleótico con amigdalitis membranosa, con adenopatías, con esplenomegalia. Tienen enfermedades larvadas, pero tienen linfomocitosis y el monotest positivo y los anticuerpos anticápside, y no tienen fisuras, labios, todo lo que le mostré, y no tienen ni plaquetopenia ni hiperplaquetosis. Sarampión, tengámoslo en cuenta, es una enfermedad que no se ve, muchos médicos jóvenes no han visto sarampión, pero debo decir que lo pongo y lo remarco, tiene triple catarro, tiene el cóplic, tiene el exantema moviliforme, tiene 5 días y no tiene el edema de manos, no tiene inyección conjuntival, y si la tiene con secreción, y tienen linfomonocitosis. Tengamos en cuenta el sarampión porque la Argentina, por las tasas de vacunación post-pandemia, está en el tercer lugar para la aparición de potenciales enfermedades prevenibles por vacunas. Debajo de Haití y Venezuela, nosotros somos el tercer país que pueden aparecer sarampión, coqueluche y polio. Esperemos que no ocurra, vacunemos mucho. Enterovirus, ahora tenemos un brote de estos virus, de enfermedad de mano, pie, boca, bueno, características para diagnósticos diferenciales. Escarlatina, si bien es escarlatina, la escarlatina no se da tanto en chicos pequeños. Si tiene un exantema escarlatiniforme y le dieron antibióticos y no responde, piensen en la enfermedad de Kawasaki. La forma invasiva del estreptococo, bueno, dado dolor abdominal, hay que tenerla muy en cuenta. El síndrome de shock tóxico, en general, no tienen todos los signos que mostramos. Las colagenopatías pueden empezar como esto, como enfermedad de Kawasaki, hay que tratarla, pero es una enfermedad crónica, lo mismo que la periarteritis nodosa. Y acá debo decir que la anatomía patológica de la enfermedad de Kawasaki en cuanto a la vasculitis es indistinguible a la periarteritis nodosa, pero la periarteritis nodosa va a evolucionar con brotes y va a ser crónica. Y decíamos en la definición que era una enfermedad aguda. El síndrome de Steven-Johnson tiene úlceras, tanto en el de Steven-Johnson asociado a micoplasma como no asociado a micoplasma. La leptospirosis, una enfermedad posterior a inundaciones, hay que tenerla en cuenta, se parece, pero no podemos hacer el diagnóstico rápidamente. La enfermedad tóxicas como la enfermedad por mercurio, la corodiña, son pacientes que les duele mucho las manos y los pies, pero no tienen inyección conjuntival y no tienen la cronología que les mostré. O sea que podemos hacer los diagnósticos diferenciales. Pero acá tenemos un interrogante que vamos a tener que estar muy atentos. El dengue. Tuvimos brotes de dengue, vamos a tener brotes de dengue. El dengue es una enfermedad que puede tener inyección conjuntival, exantema, mialgias, dolor muscular, pues en general tiene linfopenia, tiene leucopenia y plaquetopenia, tiene 5 días de fiebre, pero la mediana de dengue sintomático es en chicos de la edad escolar para arriba, más diría de los 10 años para arriba. De los 10 años para abajo, en general tienen dolor abdominal y diarrea, pero en medicina 2 más 2 es 25. Y los primeros casos de dengue que vimos en el hospital eran niños pequeños con nexo epidemiológico, con 5 días de fiebre, y la fiebre remite espontáneamente. Pero tengámoslo en cuenta y pidamos la serología
rápidamente el NS1, la PCR o todo y podemos ver. Lo pongo para que lo tengan en cuenta. Bueno, hicimos un paneo, llegamos al diagnóstico, tenemos que tratar. La etapa aguda es la etapa de oro para tratarlo. Los pacientes que se tratan entre el 5.º y el 10.º día, ¿con qué? Ustedes lo conocen, gamma globulina endovenosa, 2 gramos por kilo dosis en 6, 8 o 12 horas. En aquellos que tengan mucho compromiso cardiovascular se puede hacer en 24 horas. Y aspirina en 6 horas en dosis de 80 a 100. Hay mucha bibliografía japonesa que utilizan menores dosis entre 30 y 50, pero como la absorción es muy errática y sobre todo somos diferentes a los japoneses, no orientales, hay que llegar a una dosis antiinflamatoria de más de 20 a 40 miligramos por ciento para que sea antiinflamatoria. Y la dosis es errática, hay que dar estas dosis. El paciente puede responder. Si responde en las primeras 24 a 48 horas, 36 horas, la fiebre baja, los síntomas desaparecen, el rash desaparece. Pero si desaparece y algunos síntomas o se atenúan, pero la fiebre continúa y es muy importante que el paciente esté debajo de 37 grados y que el pulso se recupere, que no esté taquicárdico ni esté tenso, porque si el pulso sigue teniendo frecuencia, es arrítmico o rítmico pero tenso, esto nos habla de que hay una actividad inflamatoria. Tiene que estar sin fiebre, porque este es un error muy común. Si sigue con fiebre, es un no respondedor, hay que darle otra dosis de gamma globulina a 2 gramos kilodosis. Y se puede agregar pulsos de metilprednisolona, 30 miligramos por kilodosis. Muchas veces con una segunda dosis mejora, y si no mejora hay que pasar a los pulsos. Si no mejora con esto, se pasa a los biológicos que se utiliza el infliximab como primer línea de tratamiento anti-TNF. El síndrome de shock por Kawasaki que les dije, ese paciente se trata directamente con gamma globulina, aspirina y corticoides en un esquema rápido, intenso y continuo. Se le da si se pone un catéter, por un lumen la gamma globulina y por el otro los corticoides, o por una venopuntura uno y los corticoides por otra. Como tiene mucha disfunción cistodiastólica, se da entre 24 horas la gamma globulina y en 6 o 7 horas en 60 minutos los corticoides. Es muy importante hacerlo así, porque rápidamente mejoran. Tienen un 60% de resistencia a la gamma globulina. Y si no mejoran con eso, sí hay que consultar con especialistas, se le agregan biológicos. Nosotros no tenemos anakinra, que es para la interleuquina 1, sí tenemos canakinumab, pero no se usa. El infliximab sí tiene mucha disfunción cistodiastólica, hay que hacerlo muy despacio y con mucho control, porque puede traer algunas arritmias, y el anti-interleuquina 6, el tocilizumab, lo hemos usado y es muy útil. Pero esto es para pacientes que no responden al tratamiento anterior, y como yo les mostraba en nuestra serie, todos los pacientes que hemos tratado con este esquema han respondido muy bien al tratamiento con gamma globulina y corticoides. Todo esto lo pueden encontrar en esta bibliografía. Enfermedad de Kawasaki, esto es de la revista del Hospital de Niños del 2002, está todo actualizado lo que les dije. El consenso de expertos de Circulation de 2017, el consenso de Kawasaki Disease del 2023, revisado por el doctor Kato, quien yo les mostré recientemente. Todo lo que sea asociado
a síndrome inflamatorio multisistémico. Nosotros hemos publicado en el Pediatric International un estudio multicéntrico de 14 hospitales y clínicas y sanatorios de alta complejidad de la Argentina sobre 178 casos de síndrome inflamatorio multisistémico, de los 212 o 220 que hay registrados en el ministerio, de los hospitales. Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, que comandamos el trabajo, el Hospital Pedro Elizalde, el Hospital Garrahan, el Hospital Sor María Ludovica de La Plata, no me quiero olvidar de ninguno, Cruce de Varela, el Hospital Eva Perón, el Hospital Italiano, el Hospital Británico, el Hospital Noti de Mendoza, el Cruce de Varela. Bueno, están todos aquí. Ha sido un trabajo colaborativo muy importante con la participación de todos los especialistas. Lo pueden encontrar y leer, hay que leer el doble. Hago esta charla en homenaje al que me inspiró y me enseñó mucho en los pocos encuentros que tuvimos y en las charlas que tuvimos. Y muchas gracias por todo y estoy abierto a las preguntas que me quieran hacer. Muchísimas gracias, una clase excepcional, Eduardo, fantástico, agradeciéndote. Y te quería hacer dos preguntas. Primera pregunta. Adquirimos la experiencia durante la pandemia con el PIMS asociado al coronavirus, obviamente, y allí obtuvimos en el departamento de urgencia, en la guardia, en el laboratorio de guardia, la posibilidad de hacer ferritina y dímero D como reactante de fase aguda que serviría para el síndrome de shock tóxico vinculado al Kawasaki o el compromiso miocárdico no aneurismático en el Kawasaki. ¿Sería necesario en todos los pacientes que ingresan con diagnóstico presuntivo en el hospital hacerle ferritina y dímero D? Muy buena pregunta y la esperaba. No en todos los pacientes, vamos por parte. La ferritina, estos son cuadros no frecuentes de enfermedad de Kawasaki. Para la enfermedad Kawasaki clásica, no. Para la enfermedad, el síndrome de shock por Kawasaki o síndromes hiperinflamatorios, tanto los mediadores de desregulación del sistema inmune, sobre todo en la variante Wuhan y Delta, que producían una linfopenia CD8 muy importante, un trastorno de la regulación, el linfocito citotóxico estaba muy bajo y el sistema inmune se expandía porque no podía controlar ese antígeno que se le estaba presentando, producían un aumento importantísimo de la ferritina, porque la ferritina es un reactante de fase aguda inducido como el ProBNP y la PCR, por la interleuquina 6, sobre todo, la interleuquina 1, 2, 6, la interleuquina 10, y son marcadores ancestrales, porque producen anemia para sacar el hierro de ese ofensor de la inmunidad innata, sacar el hierro a las bacterias o virus que puedan consumir hierro, las bacterias sobre todo, y aumenta la ferritina. Sí se puede hacer, es un buen marcador, y si la ferritina sigue alta, pero hay que tratar a los pacientes y no los análisis. El ProBNP mostró una alta sensibilidad y especificidad como reactante y poder decir, este paciente no mejora, yo debo escalar en el tratamiento. Cuando mejoran, tiene la ventaja de que es un marcador de enfermedad inflamatoria y un marcador de actividad miocárdica. O sea, el dímero D sí es más cuestionado, porque los valores de dímero D no nos han dado tanta información útil para trasladarla a la clínica o para tomar una determinación si lo tengo que anticoagular o no. Sí anticoagularlo en los pacientes que tienen trombo o que tienen algunas cosas, pero la verdad que no nos ha sido de utilidad. Hay mucho escrito, pero creo que tener una ferritina
un ProBNP y un ionograma es muy importante. No les traje, tengo abundante bibliografía sobre la hiponatremia prolongada como marcador de daño coronario y disfunción miocárdica. Y eso es muy importante. O sea que con pocos exámenes, ionograma, ProBNP si lo tienen, o la PCR si no tienen ProBNP, uno puede entender qué le está pasando de su actividad inflamatoria. Y debo decir que PCR, no eritro, porque una vez que pasamos gamma globulina, el eritro siempre va a estar alta, eso es un error común considerar el eritro como esto. O sea que diría que la ferritina sí, el dímero D, si está disponible, puede hacerlo, pero creo que no va a aportar mucho más al seguimiento clínico de estos pacientes, sobre todo en las enfermedades inflamatorias multisistémicas, síndromes inflamatorios, que se vieron mucho con esa variante y poco con la Omicron. Personalmente he visto 3 pacientes de síndrome inflamatorio con Omicron, con definición todo y con tratamiento, que tienen mucha disfunción miocárdica, poca alteración y se recuperan rápidamente. Pero tenemos que estar abiertos porque el coronavirus es una realidad que vino a vivir con nosotros. Hay que vacunarse con el coronavirus, así como hablé de las otras vacunas. Podemos adelantar que ya el año que viene o más tardar en 1 año y medio o 2 va a estar la vacuna influenza COVID juntas y nos va a ser más amistoso que la gente acceda a las vacunas. Así que en tu pregunta creo que contesté algo más. Esa es mi opinión al respecto. Muchísimas gracias, Eduardo. Te agradezco profundamente. Ya aclaraste todo. Esperaba otra pregunta tuya, Bill. Decime. Porque está muy en boga utilizar los scores de enfermedad coronaria, el score de Arada, para hacer el tratamiento con corticoides, con gamma globulina y demás. Y el score de Kobayashi, que son 11 puntos, pero que están validados para orientales. ¿Por qué? Porque entre esos puntos está la edad, y la edad en los orientales es de 1 año, y la nuestra es de 3. No es lo mismo. O sea que ya ese punto invalida. Y ese score, que es el score de Kobayashi, que es lo que nos desespera a todos los que hacemos, ¿cuál es el no respondedor? El incompleto que no sé, lo voy a tratar, no lo voy a tratar, le doy más tratamiento, le doy menos tratamiento, le agrego corticoides o no. Tiene 86% de sensibilidad en los orientales y 68% de especificidad. O sea que tampoco nos da la solución. Fue muy útil para los orientales, los japoneses que tienen un verdadero problema de salud pública y lo utilizan en los hospitales. Nosotros quisimos utilizarlo, pero nos manejamos con la clínica porque todavía no tenemos un score validado. Sí, que los pacientes graves que presentan albúmina baja, hiponatremia severa, ProBNP más de 5.000, entre 5.000 y 10.000, que tienen hemoglobina muy baja y que tienen plaquetopenia, son pacientes y que están fuera de la edad, o sea, menores de 1 año o mayores de 5 o adolescentes, son pacientes que nosotros iniciamos el tratamiento con gamma globulina y aspirina, pero tenemos que seguirlos muy de cerca porque tienen una alta tasa de no respondedores. Y si hay que hacer un segundo tratamiento, sí hay que agregarle gamma globulina y corticoides. Y creo que con esto es mucha información y que espero que les sea útil. Tremendamente útil. Muchísimas gracias, Eduardo. ¿Hay alguna otra pregunta?